Gracias por estar nuevamente aquí en este estudio acerca del punto del Homer. Habiendo obtenido la aprobación de parte de cada uno de los participantes para grabar esta transmisión, iniciamos entonces con el estudio que tiene que ver con Yesod de Geburah. Esta es una sefirá relativamente inquietante que nos conecta con los aspectos de la tristeza. Y partimos de la premisa de el secuestro de la pasión. Ese es, digamos que, la, eh, el titular de donde partimos para más o menos entender en qué consiste Yesod de Geburah. Cuando hablamos de Yesod, nos referimos a varios aspectos. Un primer aspecto tiene que ver con la alegría, el disfrute, el goce de la vida, la pasión para vivir y la conexión directa que tiene con los mundos superiores a través de la alegría del universo, que es el aspecto fundamental del universo, uno de los más elevados niveles vibratorios, y por otro lado, hacia abajo, el proceso de manifestación. Esa es la puerta de la manifestación. Y cuando hablamos entonces de Yesod en el nivel de Geburah, tenemos que referirnos a esos juicios de valor que se han emitido eh, en Geburah, que tienen que ver con Yesod y lo que buscan es secuestrar nuestra pasión, robarnos la pasión para vivir, el deseo, el goce y el disfrute de vivir. Entonces, ¿qué hace el faraón? El faraón que gobierna la Sefirá Yesod tiene que ver con la característica de tristeza. Eso significa que la emoción de sombra que se encuentra escondida detrás de la puerta de sombra en Yesod tiene que ver precisamente con la tristeza. Y eso nos remite de alguna manera a la falta de pasión por vivir. Entonces, cada vez que pasamos por Yesod Geburah tenemos que enfrentarnos con eso, que esos juicios de valor que en algún momento realizamos, porque todo el tiempo necesitamos estar haciendo juicios de valor. Entonces, hay algunos que se han realizado y al final terminan apagando en nosotros la llama de la pasión, la llama del disfrute, del goce, de la alegría, de lo que verdaderamente significa vivir y gozar y disfrutar de este espacio-tiempo-movimiento. Ese es un nivel de creación en el cual hay una total carencia de luz, pero solamente para que podamos descubrir la luz dentro de ella. Entonces, digamos que la luz está encriptada y necesitamos descubrir los códigos que rompen esas clipot para que la luz se revele. Entonces, finalmente, esto es un juego maravilloso. Es un juego de búsqueda de ese interrogante de dónde puede estar, cómo lo puedo resolver y todo. Y la alegría que produce cada vez que nosotros descubrimos algo, que encontramos algo, que rescatamos una chispa, es indescriptible. Pero ¿qué hace precisamente el regente? El regente procura robarse la pasión. Por eso la pregunta es, ¿cuántos juicios de valor tú has hecho en tu vida? Y muchos de ellos han secuestrado, y no solamente lo han secuestrado, todavía mantienen secuestrada tu pasión. Porque la pasión tiene que ver con las ganas de vivir, el anhelo de vivir. Pero vivir es manifestar. Y manifestar es crear. O sea que es realmente crear algo. ¿Dónde quedó
guardada esa pasión por crear, esa pasión por hacer, esa pasión por manifestar. Cada vez que tú emites un juicio y al emitir el juicio, la emoción que se activa es la emoción de la tristeza, hay una gran posibilidad y está demasiado cerca a un juicio de dolor. Quiere decir que cuando el juicio que emitiste te genera tristeza, muy posiblemente está relacionado con un momento de dolor, una instantánea de dolor en la línea de tiempo de tu vida. ¿Qué es lo peligroso? Que ese dolor puede llevar a la amargura si se hace permanente y si se aumenta, si ya es repetitivo, lleva al sufrimiento y al final puede llevar a la depresión. O sea que hay que tener mucho cuidado con las instancias que se van llevando, tiene que ver precisamente con la tristeza o con la emoción de la tristeza. Hay varias líneas que es, o varios signos que nos van indicando antes de llegar a los estados más profundos que tienen que ver con la depresión. Al final, el regente, ¿qué busca? Eso, estados depresivos, porque en los estados depresivos él tiene todo el control. Tal es el control que incluso puede llevar a una persona a intentar quitarse la vida. Y ese querer quitarse la vida no es más que una pérdida de esperanza, que es lo mismo que el ocultamiento de la luz. Entonces, ¿qué es lo que busca el regente? Que esos estados de tristeza empiecen a controlar a la persona. Esos momentos son momentos de oscuridad, momentos de sombra y no aparece la luz. Por eso hay tristeza. No es ni siquiera que haya un momento de penumbra. No, la luz desaparece y por eso es que genera tristeza. Al generar tristeza y no poder ver la luz, esa luz que sabemos que siempre está con nosotros, hace que entonces, por no poder verla, la sola ausencia nos cause dolor. Y generalmente está enfocada en historias que ya pasaron, cosas que ya no están, cosas que ya no existen, cosas que sucedieron y que marcaron de alguna manera nuestra vida. Recuerda que no es ni bueno ni malo, es sencillamente que marcaron en favor de nuestro propósito o en contra de nuestro propósito. Sencillamente eso. Entonces, esos estados de tristeza están acompañados por esa ausencia de luz, que es la oscuridad. Y al perder de vista la luz, se pierde de vista el camino, porque no sabemos realmente hacia dónde vamos a seguir o qué es lo que nosotros estamos buscando. Entonces, ¿cuál es el juego del faraón regente de esta emoción? Es mantener al ser humano metido en esos estados de tristeza y hacer que a partir de los juicios de valor, que no es sino el entendimiento de cada momento vivido, decir, no, eso es doloroso, eso es triste, hombre, ¿cómo es que pasó eso? ¿Cómo no hice esto? ¿Cómo no pude lograrlo? ¿O esto fue realmente un fracaso? Sabemos que nada de eso existe. Y a pesar de que lo sabemos, nos dejamos engañar por ese regente. ¿Y qué es lo que está buscando? Atrapar la inteligencia de energía que viene bajando para ser manifestada. Entonces allí, al quedar atrapado, se oculta la chispa de luz que se va a revelar por el entendimiento de ese momento. Entonces, ¿cómo funciona? La artimaña es muy sabia, por decirlo de alguna manera. La
la luz, en su deseo de manifestar, en su deseo de revelar, envía una inteligencia energía. Y esa inteligencia, que contiene la energía total para ser manifestada, tiene las indicaciones de qué es lo que debe hacerse, cómo debe hacerse, quién debe hacerlo, cuándo debe hacerlo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hace el oponente? El oponente hace el ejercicio de la manifestación con esas características, pero buscando centrarlas en el dolor. Quiere decir que nosotros necesitamos o vinimos a este mundo físico a aprender y a rescatar de las experiencias vividas una información. Eso es aprender. Para al obtener esa información, entregarlo a los niveles superiores y poder transformar o apoyar el proceso de transformación del universo. Pero entonces, nosotros tenemos dos maneras de aprender, por el lado del amor y por el lado del dolor. ¿Qué hace entonces la luz? La luz baja la inteligencia para que aprendamos a partir del amor, porque la luz es amor. Y el oponente, ¿qué hace? Atrapa la inteligencia y genera un acto, un evento que genere dolor, que nos ocasione dolor. Entonces, en el momento del dolor, en ese mismo momento, nosotros quedamos velados ante la verdad que hay detrás del momento de dolor. Y al quedar velada esa información, que es esa inteligencia, entonces queda atrapada dentro de una cáscara, dentro de una clipa. Y al quedar atrapada dentro de la cáscara, esa luz, esa información de amor, de apoyo, de lo que sea que haya sido la experiencia vivida, entonces ya no hay cómo saber la verdad detrás de todo ese evento. Y al quedar atrapado, no podemos entender realmente qué fue lo que sucedió. El ejemplo más sencillo lo tenemos con un niño. El niño sabe que su padre lo ama o que su madre lo ama. Y nosotros amamos profundamente a nuestros hijos. Pero si vemos que el niño está haciendo algo indebido o que se encuentra en peligro y no quiere hacer caso, tal vez le gritamos o tal vez le damos una palmada para que él entre en razón, para llamarle la atención. Pero sucede que eso lo que hizo fue generarle dolor. Porque claro, el dolor de la palmada o el dolor del grito del papá o de la mamá. Al él sentir ese dolor, no entiende qué es lo que está pasando, puede que entienda el acto mismo. Es decir, no te subas a esa silla o no te subas al mesón y él sabe que no se va a subir. Ese es el entendimiento primario. Pero lo que hay en el fondo, el entendimiento debe ser, papá me ama, mi mamá me ama también y están procurando que a mí no me pase nada. Ese entendimiento queda oculto detrás de la clipa del dolor cuando el niño es golpeado o cuando el niño es llamado de una forma fuerte la atención. Y lo que le queda a él como juicio de valor es un juicio de valor relacionado con el dolor, no con el amor de papá y de mamá, sino con el dolor que papá me pegó, papá me gritó, papá me humilló, papá me abandonó, papá golpeaba a mi mamá o papá, lo que sea que hiciera papá o mamá o fulano o sultana, queda como un evento de dolor, pero además el concepto mismo queda atrapado y no hay el entendimiento del lado de la luz que muestra que hay amor, sino el entendimiento del lado de la sombra que muestra que hay dolor. Esa es la forma en que él oculta la chispa para que no podamos darnos cuenta de qué es lo que realmente está pasando. Y precisamente por ser Yesod de Geburah, donde en Geburah se generan los juicios de valor y en Yesod se expresa la pasión, allí entonces empieza a manifestar
expresiones de tristeza. Y la tristeza no es más que el argumento incompleto de una experiencia pasada. Y es incompleta porque no pudo ver el cuadro total donde entendía que papi y mami lo hacían era por amor y no por hacerle daño. ¿Y cuántas veces, sobre todo eso sucede en la adolescencia, cuántas veces decimos, papá no me quiere, mamá no, porque no me deja ir, porque no me deja salir, porque no me compra, porque no me da permiso, por lo que sea? Y es que papá no me quiere, y es que mi mamá no sé qué, y es que te odio, y los adolescentes lo dicen además de frente, es que te odio y no sé qué. Eso no es verdad, pero queda como una aparente expresión de ese juicio de valor que se generó. Y es eso lo que atrapa, no es la verdad lo que lo atrapa. La luz, que es la expresión de amor, si al final el adolescente dice, sí, papá o mamá, tenías razón, ese tipo no me convenía o esa chica no sé qué, pero eso viene después. En el instante no aparece como un argumento válido y por eso queda incompleto, porque la mitad, que es la verdad, no aparece. Y eso finalmente es algo del pasado. Entonces, ¿cuál es la trampa? ¿Qué es lo que realmente hace el, el, el regente? Pues nos invita a ir a esa tristeza como refugio del dolor. O sea, mi papá no me dejó ir, entonces eso le dolió y no sé qué, o mi papá me pegó, eso le dolió, pero lo que sigue al dolor es precisamente la tristeza. Y esa tristeza es la que nos aparta del momento actual, es decir, del aquí y del ahora. Y si nos remitimos a una tristeza pasada que es rezagos de un dolor anterior, entonces lo estamos convirtiendo en sufrimiento. Y ahí sí que es cierto que estamos mucho más lejos del aquí y del ahora. Y sucede que es en el aquí y en el ahora donde se encuentra el poder para transformar que nos entrega la luz. Porque nosotros transformamos es en el aquí y en el ahora. El aquí y el ahora es un, una cortina que nos separa del tiempo y el espacio. Nos aísla del tiempo y el espacio. Y como nos aísla, nos permite tener el poder para transformar ese tiempo y ese espacio. Eso lo explicaba un poco ayer. Pero entonces, ¿qué debemos nosotros? Cuando nosotros nos paramos en el aquí y en el ahora, estamos en el poder completo. Era cuando les explicaba que Geburá nos nos certifica como reyes. Y si nos paramos como reyes, yo soy el rey, punto. No hay nada que hacer al respecto. Cada vez que en Geburá digo algo, es un decreto sellado por el rey. Eso es el aquí y el ahora. Pero lo que busca el oponente, el rey regente, es no, lo voy a mantener en el pasado para que en el pasado, por la tristeza y el dolor del pasado, no tenga ninguna posibilidad de transformar, de hacer el ejercicio de transformación. Entonces, eh, precisamente por estar en el pasado, estamos rememorando y trayendo momentos de dolor. Quiere decir que estamos revalidando momentos de dolor que ya no existen. Así es que se construye el sufrimiento, con la repetición de momentos de dolor, porque finalmente el momento de dolor es una instantánea de tiempo y de espacio. El multiplicarla, y como nosotros somos los que le damos movimiento a ese espacio-tiempo, nosotros somos los que le imponemos movimiento, que ese es el elemento de creación. Entonces, ¿qué sucede? Validamos día a día el dolor y lo convertimos en sufrimiento. Cuando en el ejercicio del sufrimiento validamos o actualizamos los juicios generados en Yura, entonces lo que estamos haciendo es validando unos juicios parcializados de los hechos, porque muestran solamente una parte, algo de ese pasado que tiene solamente un punto de vista, el punto de nosotros
pero de una forma incompleta, porque no hemos visto que realmente papá y mamá o la persona que nos supuestamente hizo daños estaba haciendo eso por amor. Y eso involucra todos los actos de dolor que tiene el ser humano, porque el que maltrata al otro, el que abusa del otro, el que viola al otro, el que eh, le hace daño al otro de cualquier forma, lo está haciendo desde el concepto general del amor, en la particularidad de lo negativo y de esa sombra, pero en el concepto general del amor, porque eso lo hemos hablado ya muchas veces en muchos talleres, donde eh, entendemos que la persona que comete el hecho tiene que pagar un precio. Está dentro de el mundo de rigor y hay un causa y efecto. Entonces, como causa y efecto, tiene que pagar un precio. La pregunta es, ¿estamos en la causa o estamos en el efecto? Porque, es que el tipo me robó. ¿Esa fue la causa o fue la consecuencia? No lo sabemos. Porque puede ser que la persona robó al otro, pero porque le está cobrando lo que él le robó un tiempo atrás o en una vida anterior. No lo sabemos. Entonces, por eso, cuando nos remitimos a los juicios del pasado, esos juicios de valor, son juicios parcializados porque no conocemos el panorama completo. Cuando ya lo entendemos, cuando ya sabemos, por supuesto, yo sé, esa persona, de hecho, ni siquiera tenía nada que ver conmigo, no hay nada personal, solo estaba necesitando dinero para lo que sea, para drogarse, entonces por eso terminó robándome. ¿Sí? No, eso no es tan eh, casual, eso es perfectamente coincidente. La persona que lo hizo estaba cuadrando caja, como se dice, estaba reestructurando el balance en el universo. Entonces no sabemos, o lo ideal sería que sí, recordáramos que sí cometimos una infracción y que ahora nos toca reponer o restablecer el orden. Como quien le llega una fotomulta. Le llegó la fotomulta, pero ¿cuál? ¿En qué momento? ¿A qué hora? No sé qué, no sé qué, alega y dice no sé qué. Y ve todas las maneras de evadir la fotomulta. No, pues es que la evidencia está. Mire la foto, este es usted o este es su carro y mira cuando se pasó el semáforo en rojo. Dígame dónde está la falsedad allí. Fue real. Pero aún así queremos darle la vuelta al asunto y echarle la culpa a la cámara, al tiempo, a la afán, a lo que sea, pero nosotros no tenemos la culpa, porque finalmente la responsabilidad tiene que ser nuestra y muy posiblemente no estamos interesados en asumir esa responsabilidad. Y por otro lado, tiene que ver lo que va hacia el futuro. Y que cuando ya no nos remitimos al futuro, perdón, al pasado, por algo que sucedió y que nos causó dolor y no sé qué, también está hacia el futuro. Cuando nos preocupamos con respecto a algo, cuando decimos, wow, ¿y ahora dónde va a sacar plata? ¿O ahora dónde voy a conseguir eso? ¿O ahora cómo le voy a decir eso a esta persona? Si nos, ¿sí? Esas preocupaciones, finalmente, lo que está mostrando es que hay un futuro incierto. Y cuando vemos que el futuro no está tan claro, no está tan sólido para nosotros, lo que genera en nosotros generalmente es tristeza. No nos va a generar alegría saber que de dónde vamos a sacar el dinero o cómo voy a resolver tal asunto. Nos genera impotencia, incapacidad, etcétera. Y en el fondo todo está envuelto en tristeza. Ese estar envueltos en tristeza determina entonces que eh, estemos haciendo un ejercicio de renuncia a nuestro trono, a nuestra capacidad como eh, reyes de nuestra creación. ¿Cómo lo hace? La manera más clara de ausencia de poder y de control es cuando alguien nos eh, expresa preocupación. ¿Por qué? Porque la preocupación
es una falta de visión hacia el futuro. Es una falta de encontrar las respuestas en el futuro. Y eso significa que me he salido del presente y estoy en el futuro. Entonces, si estoy en el futuro, no estoy en el presente y no puedo encontrar los argumentos para resolver ese asunto que se va a presentar más adelante. Pero si nosotros estuviéramos verdaderamente ubicados en el aquí y en el ahora, lo que nosotros haríamos sería conectarnos directamente con la línea central que corresponde con esa columna central de poder y establecer los canales para poder manifestar. Punto. Eso es lo único que nosotros necesitamos hacer. Pero generalmente, ay, no, es que mañana hay que hacer esto, hay que mañana hay que pagar esto, hay que mañana ir donde. Eso es mañana. Si tú estás en el aquí y en el ahora, el aquí y el ahora te va a mostrar la respuesta claramente. Porque ¿qué hace el aquí y el ahora? El aquí y el ahora es la línea de contacto y la entrega. Quiere decir que la respuesta está llegando directamente. Pero como la persona está en el futuro, no la recibe porque no está en casa. Estás por allá en el futuro buscando respuestas que no están en el futuro, están en el presente, porque para eso vivimos en el aquí y en el ahora. Entonces, es aquí en el presente que donde nosotros podemos transformar algo en una expresión de la luz. Y es aquí precisamente donde tenemos que vivir, en este momento actual, que es lo que determina nuestra capacidad creativa. Nuestra capacidad creativa no está en el pasado, no está en el futuro, está aquí en el ahora. Y en el momento en que nos salimos de esa capacidad creativa, entonces perdemos el control, que es lo que busca el regente. El regente busca que nosotros seamos el poder. ¿Por qué? Porque ya no estamos en nuestro sitio, que es donde deberíamos de estar. O estamos en el pasado mariposeando por allá y llorando por cosas que ya no existen, o preocupándonos por un futuro que te van a llegar y que no sabemos realmente si va a llegar de esa manera o no. Entonces, no lo sabemos. Entonces, como estamos fuera de nuestro centro, de nuestro trono, de nuestro punto de gobierno, entonces hemos cedido el control. Y al ceder el control, ese cederlo permite que haya otras expresiones de la oscuridad o de la sombra que exprese o que se expresen en el momento actual en lugar de lo que nosotros deberíamos estar expresando. Es decir, lo que hace el faraón es meter en el aquí y en el ahora, que es donde nosotros deberíamos de estar, mete la angustia, mete la tristeza, mete la preocupación, todo eso, en vez de que nosotros, como reyes de nuestro mundo y de nuestro reino, estuviéramos aquí en el ahora expresando abundancia, conocimiento, sabiduría, entendimiento, etcétera. Entonces, cuando cedemos nuestro poder, autorizamos al regente a que tome control de nuestras manifestaciones. Y eso es lo más grave que podemos nosotros hacer, porque al hacerlo, desaparecemos como reyes y nos convertimos en esclavos. Y eso es lo que nosotros estábamos haciendo cuando estábamos en Pesach, saliendo de la esclavitud. Aquí sabemos cómo nosotros nos hemos entregado como esclavos. Por eso, lo que hace el regente es robar la luz que tienen las inteligencias con ella, porque la inteligencia baja con toda la luz. Entonces, usa la tristeza para robar esa luz. Y al robarse esa luz, entonces nos quita la fuerza para actuar, porque de la tristeza a la depresión hay solamente un paso. Entonces, lo que hace es sacar toda esa luz y conducirnos a momentos en los cuales nosotros nos sentimos incapaces de actuar. Pero eso no es verdad. Si somos nosotros los reyes, lo que nosotros digamos es suficiente y punto. Esa es la decisión tomada y se cumple
gústele al que le guste. No importa si tiembla la tierra con esa decisión, porque en últimas eso es lo que se busca, que tiemble la tierra y que se cambie todo esto porque no corresponde con lo que debería de ser. Entonces eso es lo que está buscando el, el regente, ¿ok? Ahora, ¿qué es entonces la depresión? Y creo que ya hablamos un poquito sobre eso, pero voy a redondear la idea. La depresión es el castillo, la mazmorra que fue diseñada para encerrar esa inteligencia que venía a ser manifestada para obtener los recursos de la luz que necesita el oponente llamado tristeza, ¿sí? ¿Y qué hace con eso? Nos va a combatir, va a construir armas en contra nuestra. Entonces ya viene lo que decíamos, la tristeza, la angustia, la desesperanza, eh, eh, todos ellos que están rodeados o están acompañados de la depresión. Cuando se habla con una persona en estados depresivos, lo que normalmente presenta son ausencias. Y las ausencias son los amigos que llamó la tristeza, venga, venga, que aquí hay luz. Entonces hay desesperanza. Claro que si no, yo ya no tengo, ¿sí? La incapacidad, eh, la confusión, todo ese tipo de cosas que no permiten a la persona ver el rayo de luz, no lo dejan reconocer realmente que la luz siempre está con nosotros y que no hay ninguna posibilidad de que la luz se pierda a menos que nosotros permitamos que se pierda. ¿Ok? ¿Fue claro? ¿O hay alguna pregunta, algún planteamiento? Ninguno. Bien. Entonces, eso me da a indicar que fui totalmente claro. Eh, de esa manera, entonces, concluimos los estudios correspondientes a Yesod de Geburah. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos acompañado, por habernos permitido llegar hasta ustedes. Les invitamos para el día de mañana para un nuevo estudio en Malhut de Geburah. Nos vamos a reunir 7 de la noche hora Colombia, 8 de la noche hora Nueva York y aquellas personas que de pronto están viendo este video y no tienen el link para entrar en vivo, solamente lo solicitan, pueden escribirme o dejarme un comentario al lado del el video que voy a colocar en YouTube, en mi canal, y yo les estaré enviando el link para que ingresen. Son todos bienvenidos, así que muchísimas gracias, muy amable, nos vemos mañana, Bestra Hashem, 7 de la noche, hora Colombia, 8 de la noche, hora Nueva York. Un fuerte abrazo y miles de bendiciones para todos.